Y tú dices, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Digo, vale, pues que sepáis que de eso, impreso en billetes, hay una centésima parte. Y dices, vale, ¿y que a mí qué más me da? Porque nadie va al banco a sacar el dinero. Digo, no, claro, hasta que te da pánico y quieres sacarlo. Y ese dinero no existe. Entonces, claro, dices, ¿cuál es el riesgo? Digo, el riesgo es que tenemos un sistema que está basado en la confianza. Y si pierdes la confianza, pues claro, el problema es severo, es muy grande, ¿no? ¿Ves riesgo de otros, como se hablaba de Deutsche Bank, aquí en España Sabadell, Societe General, otros bancos que puedan tener, además tal y como se han disparado sus CDS también, incluso de UBS, se han disparado los CDS cuando ha comprado Credit Suisse, bueno, también por efecto lógico, efecto dominó del pánico que está existiendo en el sector financiero, ¿no? Pero ¿hay riesgo real de que otros bancos puedan seguir por este camino en Europa? Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que vivimos en un modelo fraccional, ¿no? El modelo fraccional lo que implica es que no hay nadie ha impreso los billetes que dan respaldo a el dinero que vemos cuando entramos en nuestras cuentas corrientes en el teléfono, en el ordenador, en la tablet, ¿no? Y tú dices, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Digo, vale, pues que sepáis que de eso, impreso en billetes, hay una centésima parte. Y dices, vale, ¿y que a mí qué más me da? Porque nadie va al banco a sacar el dinero. Digo, no, claro, hasta que te da pánico y quieres sacarlo. Y ese dinero no existe. Entonces, claro, dices, ¿cuál es el riesgo? Digo, el riesgo es que tenemos un sistema que está basado en la confianza. Y si pierdes la confianza, pues claro, el problema es severo, es muy grande, ¿no? En 2008, Paulson, ex CEO de Goldman, se arrodilló físicamente, se arrodilló ante Nancy Pelosi rogando que aprobasen, por favor, el paquete de más de 700.000 millones de dólares para dar cobertura al crash bancario que estaba teniendo lugar en la crisis 2008, porque se iba abajo el sistema. Y para que este individuo se ponga de rodillas delante de Pelosi a rogarle que por favor saquen adelante el paquete de rescate, te da una idea de lo que nos jugamos, ¿no? Entonces, tenemos un modelo que, como dice alguien, es la paradoja de la estabilidad-inestabilidad. Nadie tira la bomba atómica porque el efecto de tirar la bomba atómica supone que te nos cargamos todo. Bueno, pues no puedes permitir que el sistema financiero, todo el mundo quiera retirar su dinero porque no lo hay y si haces eso te cargas el sistema financiero. Entonces, juguetear con esas ideas es peligroso. ¿Qué hacen los bancos centrales y los gobiernos? Digo, pues en cuanto ven un mínimo de atisbo de pánico sobre esa línea, se mueven en 24 horas, como habéis visto, y ponen todas las medidas necesarias para evitar que eso pueda pasar. En la crisis periférica se prohibió vender bancos, tanto la CNMV, Consob, en Francia, en Italia, en Portugal, en España, se prohibió vender bancos. De un día para otro, se toma la decisión a las 6:30 de la tarde. Pero eso se puede hacer, digo, sí, sí, cuando crees que el sistema va a caer, sí, claro que sí. Claro, igual que Entonces, los famosos corralitos también. Se puede. Todo se puede intervenir para evitar El fuga día, de capitales. el día que tengan la CDBC Ahí está. ya va a ser un flipe. Habrás eliminado en uno de los mayores problemas, que es el respaldo físico, y encima tendrán un control absoluto de tu dinero, con lo cual es más seguro el modelo. Pero Sí. bueno, esto es como Gran Hermano de 1984. Es decir, lo que estamos haciendo es recorrer un pasillo que da pánico. Y la gente va con orejeras, no se entera. Pero ahí vamos, como borregos, ¿no? Al matadero. Entonces, bueno, sí, puede haber una crisis bancaria, claro. ¿Cómo? Digo, simplemente por falta de confianza. ¿Cuánto de lo que le ocurrió a Banco Popular fue por falta de confianza y cuánto fue por problemas reales, ¿no? ¿Se podía haber evitado? Digo, sí, probablemente. Si le hubieses echado una gran mano, lo podías haber evitado, pero dejaste que la desconfianza fuese creciendo hasta que llegó un momento en que se convirtió el problema de iliquidez se convirtió en un problema de insolvencia. ¿Podría pasar en Unicrédito, Banca Intesa, Societe General, UBS, Deutsche Bank? Digo, hombre, todo es empezar. Si empieza a haber más problemas en la banca estadounidense, pues podría pasar. Está ahí. Estamos jugando con sentimientos. Los grandes movimientos de mercado necesitan un desequilibrio existente real, pero luego todo es una función de cuánta confianza o desconfianza generas en el mundo inversor, ¿no? Y si generas la suficiente desconfianza, todo es factible, todo es posible. Exacto, es que, mira, el otro día lo hablaba con Cárpatos también, que pasaba por aquí por el canal, y decía, es que realmente que hay ratios de solvencia buenos de los bancos, los hay, que hay mejores niveles de liquidez de todo que en 2008 también, dice, pero ahora, si se genera una crisis de confianza, ya puede ser el Santander, BBVA o el mayor banco del mundo, que como el 30 o 40% de tus clientes se pongan en la puerta, deme usted mi dinero, quiebras el banco. Es que es una cuestión muy simple. Un buen ejemplo de eso, yo me acuerdo, tuve una discusión acalorada con un antiguo socio
que llevaba un fondo long only, ¿no? Claro, él estaba acostumbrado, o sea, él disfrutaba con las subidas del mercado y lo pasaba muy mal con las bajadas. Y me acuerdo cuando estalló la crisis en 2008, tenía unas posiciones en, creo que recordar que en Telefónica y tal. No, porque y me empezaba a contar, no, Telefónica, tal, lo barato, lo caro, el modelo de negocio. Y le dije que no lo has entendido, que Telefónica es el hígado, ¿vale? Y está sanísimo. Pero los bancos es la sangre. Y si yo le hago un torniquete al cuello aquí, a esta altura, al cabo de una hora, todos los órganos se mueren, aunque Claro. estén sanos, porque no corre la liquidez, porque no. Y efectivamente pasó, os recordaréis, en la crisis 2008 no afectó solo a los bancos, afectó a muchísimas compañías, a la mayoría de las compañías, a la mayoría de las economías. Digo, tienes que entender que hay ciertas cosas que son tan relevantes que se cargan el resto y tú no puedes mirar el resto de forma aislada. Es ridículo. Tienes que mirarlo en términos relativos, ¿no? Entonces, el sector bancario es importantísimo para el buen funcionamiento de la economía. Con lo cual, al margen de que tú creas que tu compañía está barata y que no tiene problemas, si te cargas o pones en tela de juicio el modelo del sistema financiero, va a afectar a todo. Sí, totalmente. Y por eso había muchos papers ya de banca de inversión diciendo que lo que ha sucedido con la banca regional de Estados Unidos, que va a tener peso y efecto sobre cómo va a fluir el crédito. De hecho, ya se estaba constreyendo bastante el crédito y que ahora se espera que muchas pymes, etcétera, no puedan acceder a esa financiación porque van a presionar mucho a ver a quién van a dar financiación o no con la situación que tienen encima. Entonces, esto por eso decían, no, incluso Goldman Sachs, que hablaba es de los pocos que hablaba de no landing para este año, ya estaba diciendo que sí, que no landing, pero rebajan las previsiones de crecimiento también. O sea que al final, que aunque sean bancos de menor tamaño, el hecho de que se haya endurecido todo y que haya sucedido esto, afecta sobre la economía real directamente. La gente no tiene que olvidarse también de una cosa que es importantísima, ¿no? En Estados Unidos se creó, cuando hubo la crisis 2008, se creó la frase de too big to fail, ¿no? Esta manera, digamos, de crear un banco tan grande que costase lo que costase había que salvarlo. Pero no nos olvidemos, son seis bancos. Los megabancos son 6. Y dices, vale, ¿de qué nutres a la economía americana? ¿Son los JP Morgan y los Bank of America y los Wells Fargo y los Morgan Stanley? Digo, no. Lo que alimenta al tejido empresarial de mediano y pequeño tamaño, como dice Héctor, no es la banca grande, es la banca regional. Si tú a esa banca regional le pones una situación complicada, le pones el pie sobre el cuello y aprietas, pues la banca evidentemente traslada esa presión hacia abajo, que es un poco lo que estabas tú comentando, Héctor, que dices, restringes la liquidez a los negocios y de repente has pasado un problema bancario a un problema corporativo. Que eso fue lo mismo que ocurrió con Silvergate. El gran miedo que hubo con Silvergate era como es Silvergate, Silicon Valley, Signature Bank. Al final es un tema de decir, lo que no queremos es que les cierren las vías de liquidez a startups que tienen un consumo importante de dinero al principio, digo, que tienen que pagar sus nóminas, que tienen que poder mantener el alquiler de sus naves, y dices, esas empresas no tienen problema, pero si Silicon Valley les cierra la puerta y no tienen acceso a esa liquidez, esas empresas empiezan a quebrar, no tienen mucho margen de aguante. 300.000 despidos habría habido si no llega a actuar la Fed, 300.000 despidos de golpe en esa semana, ¿eh? O sea, claro, para ver la dimensión. Y una vez te cargas a los proyectos de startups, te pones a mirar qué ha ocurrido con el dinero de los venture capitals y la banca privada que ha invertido en ese tipo de proyectos que tienen un periodo de madurez largo y entonces descubres que tienen pérdidas. Entonces de repente los venture capital y la banca privada empieza a tener pérdidas por sus inversiones y cuando te quieres dar cuenta de un pequeño problema, que es un problema grande, que es un banco que colapsa, tú has generado unas ondas sísmicas que se han repartido por toda la economía. Y eso estábamos hablando de un banco. Imagínate que el problema se extienda por la banca regional. Y dices, bueno, pues claro, de repente te puedes encontrar con un problema de una magnitud enorme, ¿no? La única cosa buena, por no ser tan negativo, es que si de verdad creas una crisis bancaria en toda su extensión, tú no te preocupes por la inflación, que va a bajar. Eso desde luego, claro. Sí, también cuando me decían, no, pero la inflación, digo, hay que tener en cuenta una cosa. Si esto, como estábamos hablando y como comenta Pablo, va hacia abajo y se traslada en la economía real, la inflación va a bajar porque la demanda va a ser menor. Porque la gente va a consumir menos y tiene menos acceso a la liquidez. Es que es una cuestión básica de economía muy, 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 muy básica de primero de carrera, ¿no? Básicamente. Entonces, que sí, que hay que tener en cuenta la presión sobre los precios y todo esto, pero cuidado, fíjate el efecto que ya hemos visto en el mercado del petróleo, Pablo, de todo esto, que es verdad que tiene en cuenta pues los problemas de oferta que puede haber o las decisiones de como la administración Biden de
ahora abrir nuevas expediciones de petróleo o, bueno, nuevas extracciones de petróleo en Alaska. Bueno, todo esto está claro que pesa, ¿no? Pero también las expectativas que está pasando con el sector financiero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pesa todo esto. Y un poco ligando con mañana y con las perspectivas de la Fed, se está hablando de la pausa cada vez más. ¿Crees que, aunque mañana suban, que yo creo que ahora me dirás tú, ¿no? Pero yo creo que sí que van a subir 25 puntos básicos por lo menos, contemplarán una pausa por lo menos, como hicieron en el año 98, por ejemplo, que pausaron con el ETCM, ¿no? ¿Ves ese modelo ahora que lo pueden aplicar o...? Tengo la sensación que no van a mojarse respecto a lo que va a pasar a continuación. Es decir, es una manera, digamos, de protegerte sencilla, ¿no? Pues decir, bueno, subimos 0,25 porque las presiones de inflación siguen estando ahí y a partir de ahora pues estaremos haciendo un análisis pormenorizado de los riesgos que existen en el sistema financiero y monitorizaremos cómo va la inflación y en función de eso pues iremos ajustando nuestras previsiones acorde a la situación. Es decir, se pueden mojarlas, se pueden lavar las manos. Lo que pasa es que tienen un dot plot y tienen unas proyecciones que curiosamente es en marzo cuando las hacen y ahí sí tienen que, mojarse no un para poco. lo que va a pasar en la reunión de mayo o en la de junio, porque ahí no te dicen en qué reunión van a hacer las cosas, pero sí te tienen que decir una idea más o menos hasta dónde ven las subidas de tipos, ¿no? Y va a ser curioso porque antes de la crisis bancaria había algunos que hablaban ya de entre 5,5 y 6 de los tipos de interés, ¿no? Y ahora prácticamente la gente está con la idea de 5 y no más. Y además me bajas los tipos hasta el 4% a finales de año, que es una de las visiones que tiene mucha gente. Y yo creo que esa visión no es muy razonable. Ya veremos lo que nos dice mañana Powell. Yo me inclino más por subo 0,25. Probablemente si no hay problemas con la crisis financiera, habrá que seguir subiendo los tipos de interés. Lo puedo hacer una condicional perfectamente. Y en ese caso, pues podríamos alcanzar niveles de 5,5. Si hubiese un desequilibrio financiero que se mantenga en el tiempo, pues evidentemente las necesidades de ser agresivos serán menores, ¿no? A ver cómo lo hace, ¿no? Tiene un papelón mañana. Yo creo que es de las Sí, reuniones sí, de sí, sí. bancos centrales más interesantes que hemos visto en muchísimo tiempo.